Además de Aristóteles, hay una presencia fuerte del platonismo en la filosofía de Santo Tomás. Digo platonismo porque Santo Tomás conoció muy poco de los diálogos de Platón directamente. La obra de Platón, las doctrinas de Platón, le llegaron más bien a través de intermediarios, en el campo cristiano, sobre todo de San Agustín y Dionisio. Si uno lee Santo Tomás, encuentra que en más de una cuestión, sobre todo en temas de antropología o de gnoseología, Santo Tomás no está de acuerdo con Platón, más bien lo presenta como el adversario filosófico y se queda con la postura de Aristóteles. En cambio, no pasa lo mismo en grandes temas de metafísica, porque en esta área muchas veces Santo Tomás cita explícitamente doctrinas platónicas de manera positiva y como doctrinas que él mismo acepta. En realidad, la asimilación del platonismo dentro de una filosofía cristiana ya había sido hecha mucho antes por San Agustín. San Agustín vio en la metafísica platónica, sobre todo en su núcleo, la doctrina de las ideas y el ejemplarismo, la base para expresar una doctrina de la creación. Para eso, obviamente, San Agustín interpretaba que lo que Platón llama ideas, y él a su vez va a llamar razones eternas, no son otra cosa que la misma sabiduría divina, la misma sabiduría del Creador. En Dios Creador están las ideas primigenias de todas las cosas que Él hace, que Él produce. De esta manera, San Agustín como que perfecciona la doctrina platónica y desarrolla una síntesis que será heredada por toda la tradición medieval, primero patrística y después escolástica. En Santo Tomás este tema está íntegro, es decir, la afirmación de que en Dios existen las ideas que son las causas ejemplares de todas las cosas. En las cuestiones 15 y 16 de la Suma Teológica, efectivamente, Santo Tomás, hablando del conocimiento divino, expresamente habla de las ideas en sentido platónico y sostiene que en Dios están las ideas de todas las cosas justamente con la misma razón que había afirmado San Agustín, porque Él ha creado todo inteligentemente, siguiendo el plan de su divina sabiduría. Entonces no puede desconocer lo creado. Pero Santo Tomás agrega una razón más, por la cual hay que afirmar la existencia de ideas en Dios. Y es la siguiente. Si Dios se conoce perfectísimamente a sí mismo, como no puede ser de otra manera, entonces debe conocer todas las formas en que su ser infinito es participable por las criaturas. Con lo cual hace como una especie de nueva definición de las ideas. Cada idea efectivamente es un modo posible de participar del ser infinito de Dios. Y cada criatura es eso, es de hecho una participación efectiva de una perfección divina, una perfección pensada por Dios y querida por Dios al darle existencia. Por eso, además de la doctrina de las ideas, va a jugar también un papel central en la síntesis de Santo Tomás la idea de participación.